este video es para explicarles los temas referentes a la semana que estamos por iniciar, que va del 30 de marzo al 3 de abril. El propósito de este video que les estoy grabando es que se les haga un poco más fácil de comprender los temas y pues las dudas que tengan a la hora de realizar los ejercicios sean mucho menores. Para explicarles, nos vamos a guiar principalmente del libro de texto, que es el que estamos trabajando, y vamos a iniciar a partir de la última actividad que tuvimos en el salón de clases. Esto fue referente a los ejercicios que se encontraban en la página 45. En estos yo les daba un intervalo con el cual ustedes iban a tabular y graficar. A partir de aquí es donde nosotros vamos a empezar a hacer un análisis de cuándo las funciones son crecientes o decrecientes. Para empezar, nos dice que cuando nosotros trabajamos con alguna función, en este caso, viendo esta gráfica, podemos ver que hay espacios que son crecientes y otros espacios que son decrecientes. Por lo tanto, es importante analizar cada intervalo para ver cómo se comporta la gráfica. En este caso, el intervalo que se está analizando es de P a Q. Cuando X crece y Y también crece, a eso se le llama creciente. Y el análisis es cuando x2 es mayor a x1 y y2 es mayor que y1, entonces será creciente, que fue el análisis que se hizo aquí. En la siguiente página podemos observar que ahora estamos analizando este segmento. En este segmento, conforme x crece, y va disminuyendo. Entonces se ve que esta línea va hacia abajo. A eso se le conoce como decreciente. Y como ejemplo vamos a tomar esta función 3 coseno de x entre 4. Y nos dice que el intervalo es de 0 a pi. Aquí hay muchos datos que se pueden tomar en cuenta. Pero se tomarán en cuenta para analizarlo dos datos. El que es como x1 pi entre 2 y como x2 pi. Lo que se hace es sustituir. Aquí hay que tomar en cuenta que nos piden que nuestra calculadora esté en radianes para tener este dato exacto. Si nosotros sustituimos pi entre 2, pues se le tendría que agregar un 1 al 4 para poder hacer la ley de la torta. Pi por 1 pi, 2 por 4, 8. Si nosotros ingresamos esto en la calculadora, 3 coseno de pi entre 8, tomando en cuenta que estén radianes, nuestro resultado será de 2.77. Si en la misma fórmula yo sustituyo pi e igual lo ingreso en la calculadora, sería pi entre 4 y el resultado sería 2.1213. Entonces, 2.77 es mayor que 2.12. Entonces, en este caso, tenemos que la desigualdad es decreciente porque bajó en cantidad, en las cantidades de Y. Si X sube y Y baja, esto es decreciente. Como ejemplo 2, tenemos la división de X cúbica entre 4. En estos casos se va a sustituir como x1, 2 y como x2, 3. Si nosotros analizamos x1, 2 al cubo entre 4 nos da 2 y 3 al cubo entre 4 nos da 6.75. Aquí tenemos que el 6.75 es mayor que el 2, o sea, la y2 es mayor que la y1, por eso nos ponen que es creciente. Por último, en el ejemplo 3, aquí nos habla de que nosotros debemos de tomar en cuenta el punto de inflexión porque estamos hablando de una parábola. Recordemos que cuando tenemos elementos al cuadrado, estamos hablando de parábola. Una parábola que, como el dato que está al cuadrado es negativo, es una parábola que está abriendo hacia abajo. Por lo tanto, el punto de inflexión o vértice es el punto más alto. O sea, voy a estar hablando de una parábola que es cóncava hacia abajo.
El punto de inflexión o el vértice se obtiene con la fórmula que ya conocemos de menos b entre 2a y nos da un medio. Por lo tanto, como está abriendo hacia abajo, la primera parte es creciente, o sea, de pi hasta un medio, y a partir del menos un medio ya es decreciente porque ya empieza a descender. Entonces, en esta parte, ustedes ya tienen las gráficas de esta función. Lo único que van a hacer es analizar. Si cuando x crece, y crece, es creciente. Entonces le pondrán a un lado de su gráfica creciente. Y si en cambio, conforme x avanza, y disminuye, entonces será decreciente. Un ejemplo en esta gráfica sería toda esta sección es decreciente, porque conforme va avanzando x, y va bajando. Llega a un punto en el que ya empieza a crecer, a crecer, a crecer y. Entonces esta sección es creciente, esta sección decreciente y por último esta creciente. No es un tema complicado, simplemente es cuestión de observación y siempre será más fácil cuando vemos la gráfica. Y para esto se pueden guiar también del GeoGebra. Entonces, ustedes nada más van a complementar sus gráficas poniéndole si es creciente o decreciente. El segundo tema o la segunda actividad va de acuerdo a las transformaciones gráficas. Aquí es importante y vamos a ir analizando este tema por tema. El primero es el desplazamiento vertical. Aquí nos dice que para desplazarse verticalmente en la función hay que sumar o restar una constante a la regla de correspondencia. Es decir, mi función le puedo sumar una constante o restar una constante. Y para esto, bueno, me voy a ubicar en el documento de Word. Esta base va a ir analizando. Primero el desplazamiento vertical. Si le sumo 2 unidades a la constante, de ser 2, pasaría a 4. Y si le resto 2 unidades a la constante, pues 2 menos 2 nos da 0, por eso aquí ya no aparece constante. Entonces, ¿cómo se ve aquí? Mi función original es esta que tengo marcada. Cuando le sumo 2, sube esta función. Cuando le resto 2, baja la función. Esta es la forma en cómo se desplaza verticalmente. Vamos a la siguiente. En la siguiente me habla de desplazamiento horizontal. Para desplazar una gráfica en la función de izquierda, se le debe de a la función sumarle a cada x una constante y se desplazará a la derecha, a la izquierda, perdón. Y si le restamos a cada x una constante, entonces se desplazará a la derecha. Y aquí se ve cómo está el desplazamiento, pero ahora vamos a verlo en el documento de Word, el desplazamiento horizontal. Si a cada x le sumo un más 3, pero tomen en cuenta que lo puse entre paréntesis, para que fuera x más 3 y x más 3, estamos sumándole la misma cantidad. Y también estoy restándole la misma cantidad. Quedan las funciones de esta forma. ¿Cómo se pueden observar? Sería esta, cuando le sume 3, se desplazó a la izquierda, y esta, cuando le reste 3 unidades a cada x, y se desplaza a la derecha. Simplemente fui modificando, sumando o restando datos. Esto es para el desplazamiento horizontal. Luego vamos a la reflexión. La reflexión hay de dos tipos, horizontal y vertical, y esto pues dependerá de un eje de simetría. Nos dice que para la forma, para moverlo, ya sea que se le va a sustituir un menos x o se va a convertir directamente la función en negativo. ¿A qué nos referimos aquí? Si yo en lugar de todas las x las cambio por menos x, en este caso no va a haber cambio porque estoy elevando al cuadrado y a la cuarta. Cuando yo elevo una menos x a la cuarta, termina siendo positiva. Cuando elevo una menos x al cuadrado, también termina siendo positiva. Por eso la función regresa a ser la misma. Y aquí lo pueden ver.
aunque yo haya agregado menos x, la función está encimada. Entonces, la función no representa cambio. A diferencia de la reflexión vertical. En la reflexión vertical yo hice una multiplicación por menos, es decir, los términos positivos pasaron a ser negativos, estos dos, y el término negativo pasó a ser positivo. Entonces, podemos ver que aquí la reflexión es en vertical, o sea, se reflejó y ahora está viendo hacia abajo, o la abertura de esta W es hacia abajo. Eso es reflexión. Cuando hablamos de ampliación vertical o compresión vertical, aquí vamos a ver primero la explicación. En la explicación de la ampliación o compresión se refiere a que para ampliar verticalmente nos dice que una función multiplicamos la regla de correspondencia por una constante mayor a 1 y para comprimir con una constante menor que 1 pero debe de ser mayor que 0, o sea, estamos hablando de decimales. ¿A qué se refiere en este caso? Se refiere a que si yo quiero ampliar, voy a multiplicar por 3 cada término. Por eso es 3x a la cuarta, 9x al cuadrado y más 6. En esta estoy multiplicando por 3 cada término. 3, 9 y 6 cada término. En cambio, si quiero que sea una compresión, multiplico por un dato menor a 1, pero mayor a 0, o sea, decimales. En este caso yo multipliqué por 0.5. 0.5 por x a la cuarta, 0.5 por 3 nos da 1.5 y 0.5 por 2 nos da 1. Por eso quedamos con 0.5 menos 1.5 y 1. Y vamos a ver cómo se comporta. La primera, la que multiplica por 3, es esta. Y tenemos que las curvas se amplían en forma vertical. Y cuando multipliqué por 0.5, estas curvas como que se suavizan también en forma vertical. Finalmente, les voy a hacer la explicación de lo que es la ampliación y compresión horizontal. Aquí lo mismo, se multiplica por una constante, pero ahora es la función, o sea, cada término, cada x. Y por eso es que aquí nuevamente volví a ocupar los paréntesis y en lugar de simplemente poner x, le cambié. Aquí si utilizo datos del 0 al 1, o sea, decimales, va a haber una ampliación horizontal y si utilizo enteros va a haber una compresión horizontal. O sea, aquí nuevamente tomé como decimal el 0.5 y puse 0.5 por x, 0.5 por x, utilizando paréntesis y elevamos a la cuarta y al cuadrado. Y aquí multipliqué por 3, 3x a la cuarta y 3x al cuadrado. Si se dan cuenta, entre paréntesis. Y vamos a ver cómo se logran observar. Cuando tenemos el punto 5, se amplía horizontalmente, o sea, está más ancho. Y cuando multiplico por enteros, hay una compresión horizontal, o sea, está más angosto. Este tema es de razonamiento, entonces yo les recomiendo que intenten hacerlo. Pueden tomar en cuenta, pueden tomarle una foto a estos datos, irlos metiendo y ustedes ir viendo cuál fue la modificación que se realizó. El último tema que vamos a analizar esta semana es el tema, bueno, los ejemplos que hice, fueron los que están en esta página. Esta es la función original y es todo lo que pidieron, es lo que yo fui realizando tanto en Word como verlo en GeoGebra. Y ustedes lo que se van a encargar es de realizar lo que se pide acá abajo de acuerdo a estas instrucciones. Igual lo pueden hacer en GeoGebra y en Word para que en Word hagan las modificaciones, o si quieren hacer las modificaciones en su cuaderno y ya nada más las gráficas ir haciéndolas en GeoGebra. Finalmente,
finalmente vamos al último tema, que es de composición de funciones. Aquí se trata de sustituir una función dentro de una función. F o G significa que G está dentro de la función F y G o F significa que F está dentro de la función G. Y nos dice aquí, el procedimiento para llevar a cabo una composición consiste en sustituir la función que será compuesta dentro de otra. Es decir, aquí si yo tengo la función f, x cuadrada menos 3x menos 6 y como función g 5x, cuando nos piden f o g, significa que voy a sustituir g dentro de f. Si g es 5x, entonces ese 5x lo vamos a poner en todos los lugares donde haya x. Por eso es que mi función era x al cuadrado menos 3x menos 6. O sea, en lugar de la primer x pongo 5x al cuadrado. Luego sigue menos 3 por x, o sea, menos 3 por 5x menos 6. Y ya luego se resuelve. 5x elevado al cuadrado da 25x cuadrada, más por menos menos, 3 por 5, 15x y el menos 6. O sea, estoy sustituyendo en todos los lugares donde haya x, el 5x. Aquí está puesto al contrario. Aquí sustituí g o f, o sea, sustituí la función x cuadrada menos 3x menos 6 dentro de 5x. Aquí solo tengo una x, por eso es que solo se hace la multiplicación de 5 por x cuadrada menos 3x menos 6. 5 por x cuadrada, 5x cuadrada, 5 por 3, 15, 5 por 6, 30. Y este es el resultado final. Se trata de sustituir una función dentro de otra. Y finalmente, aquí nos habla de estas dos funciones. La primera función es 1 entre 2x y nos pide trabajar con la misma función, no nos da dos funciones, f o f, o sea que voy a sustituir una función dentro de otra. Entonces es un medio, en lugar de la x, vuelvo a sustituir la misma fórmula, 1 entre 2x. Si yo multiplico aquí 2 por 1, 2. El 2 se elimina con el 2 de abajo, entonces queda 1 entre x. Haciendo la ley de la torta, al 1 de arriba se le pone un 1, entonces quedaría 1 entre 1, por lo tanto 1 por x, x. 1 por 1, 1. Por eso es que el resultado final es x. Este ejemplo estuvo un poquito difícil de explicar así nada más con palabras, pero ustedes enfóquense en el primer ejemplo. Ese primer ejemplo es el que les va a ayudar a hacer estas primeras composiciones. Es un tema sencillo y consiste en sustituir una función dentro de una función. Esto se le llama composición. Y la parte de la actividad es la que se localiza en la parte baja de la página 59. Les deseo mucho éxito. Vamos a estar trabajando también con el Classroom, que ahí les voy a tratar de resolver dudas, pero pues lo ideal es que este video lo puedan ver una y otra vez, regresarle, adelantarle, y así pueden ver ustedes la explicación las veces que quieran. En el Classroom les recomiendo, por favor, lean si alguien ya preguntó lo que ustedes desean saber. No quiero preguntas repetitivas porque, pues, en lugar de ayudar a encontrar la información más fácil, dificultan esta. Entonces, mucho éxito y espero los resultados espero que no se atrase y que, pues, antes de que inicien las vacaciones, ustedes terminen sus actividades, pues, para que verdaderamente se tomen las vacaciones. Buen día.